Hola, ¿qué tal, chicos, chicas, chiques? Estamos acá para ver el libro La construcción social de la realidad de Thomas Luhmann y Peter Berger. Bueno, lo que podemos señalar es que estos dos autores se dieron a la tarea de tratar de pensar fenomenológicamente cómo se construía la realidad, ¿no? A partir de lo más simple, ¿no? De las organizaciones sociales, de la agrupación de seres humanos en torno a una cosa, ¿no? Que va generando hábitos, tipificaciones recíprocas, eh, conductas que se van en una segunda generación reificando y que se van transformando en conductas como ya dadas y establecidas, ¿no? En un traspaso, en una reproducción social que va generando cada vez mayor complejidad. Estos autores se preguntan cómo es que la sociedad actual llegó a ser tan compleja y cómo fueron creándose los roles, cómo fueron creándose estas conductas tipificadas que finalmente van constituyendo eh, en diferentes etapas, diferentes generaciones, ¿no? Cada vez mayores formas de complejidad, hasta tener hoy en día un monstruo, por decirlo así, con vida propia, que llamamos sociedad, conformado por instituciones que también han adquirido vida propia y que ya no depende de los seres humanos que las hemos construido en algún momento. Los procesos, las normas, los reglamentos, las leyes, ¿no? Todo eso hace que al objetivizarlas, los seres humanos no seamos realmente indispensables en el sentido individual, ¿no? Un monarca, por más centralidad que quiera tener, al morir, ¿no? Va a dar paso porque representa y está dentro de una institución a otro monarca, ¿no? Llámese monarca o llámese gobernante, ¿no? En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas de nominación, representación, la estructura que se ha inventado es una estructura que ya no depende de sujetos específicos. Los sujetos, si bien va a sonar muy estructuralista lo que estoy señalando, los sujetos eh, están cumpliendo roles dentro de estructuras que los mandatan, ¿vale? Pues bien, entonces comencemos un poquito con la temática de Berger. Estos dos autores comienzan inspirándose en tres grandes pensadores, ¿sí? Eh, que están, eh, uno, bueno, Marx en el siglo XIX y Emil Durkheim y Max Weber ya en el siglo XX. Por ejemplo, Durkheim argumentó que las categorías fundamentales del pensamiento, como por ejemplo el tiempo, el espacio o la causalidad, tienen raíces fundamentalmente sociales, ¿no? Especialmente en la religión y su influencia. Este enfoque de Durkheim eh, junto con sus estudios sobre las representaciones sociales, ¿no? Eh, y estos espacios, ¿no? Eh, reticulares de la vida cotidiana, ¿no? Inspiraron a Berger y Luhmann a investigar cómo fundamentalmente las instituciones sociales influyen en la percepción de la realidad, ¿no? ¿Cómo es que la percepción de la realidad se empieza a tornar como una forma, ya lo vamos a ver, reificada,
en donde las cosas aparecen como si siempre hubieran existido, ¿no? Por otra parte, Max Weber aportó la idea de que las acciones humanas siempre están cargadas de significados subjetivos, de significaciones, ¿no? Que tienen que ver con las biografías de los sujetos y esos espacios históricos, sociales, ¿no? Entonces, los seres humanos, ¿no? Vamos dando significado a las experiencias del contexto, las experiencias que estamos viviendo, como digo, históricos sociales, ¿no? Y se van legitimando, ¿no? En la cultura, ¿sí? Y socialmente en la interacción humana, ¿no? Y entonces aparece la noción de influencia, ¿no? Berger y Luhmann profundizan en esta dimensión de lo simbólico, de lo subjetivo, al abordar cómo son los significados los que se van de alguna manera cristalizando, se van institucionalizando y se van internalizando, ¿no? Eso es importante. Y bueno, el clásico y viejo Marx, ¿no? Eh, tiene en esta propuesta de Berger y Luhmann, ¿no? Eh, de la sociología del conocimiento, una raíz importante, sobre todo en las ideas dominantes de el concepto de ideología, ¿no? En donde cómo las condiciones materiales y las relaciones entre la producción influyen en las formas de pensamiento. ¿Cómo se retoma, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que la economía eh, va construyendo unas estructuras, ¿no? De pensamiento y van construyendo sujetos, ¿sí? Van construyendo además formas de pensarse a sí mismos los seres humanos y sus relaciones de dependencia, sus relaciones de producción, cómo los seres humanos vamos construyendo, ¿no? En torno a los procesos eh, de avance tecnológico en la producción, ¿no? Formas de relacionamiento que parecieran ser naturales, ¿no? Pero que van generando de forma construida, ¿no? Un modelo de ser humano y a su vez un modelo de sociedad, ¿sí? Que genera mandatos para que los sujetos estén pensando siempre en que las estructuras que los gobiernan, económicas, luego superestructuras de corte ideológico, son dadas como naturales porque, por ejemplo, eh, la pobreza, ¿no? El sometimiento, ¿no? Entraría como una falsa conciencia a significar que por una causa natural, las personas que están arriba, gobernando, por ejemplo, dirigiendo, tienen una razón de gobernar y de dirigir, porque pueden ser quizás gente, entre comillas, superior, con más dones, más dotados. Eh, y va generando en estas poblaciones una especie de naturalización del sometimiento. Por eso digo a modo de una falsa conciencia. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hay algunas teorías, ¿no? Como las teorías de la institucionalización de Parsons, que argumentó que las instituciones sociales, ¿no? Actúan como sistemas que regulan el comportamiento humano, promoviendo estabilidad y promoviendo orden, ¿sí? Esta es una idea funcionalista, ¿no? Berger y Lungma ampliaron esta noción, pues la critican para mostrar cómo las instituciones no solo regulan, sino que también construyen y legitiman la realidad. También ellos ya en esta época conocían bien, ¿no? El desarrollo de los interaccionistas simbólicos, ¿no? Como Blumer o George Mead, ¿sí? En donde enfatizaban, ¿no? estos dos pensadores el significado, ¿no? En cuanto al surgimiento del mismo
en torno a las relaciones sociales, ¿no? Berger y Luckmann incorporan este enfoque y exploran cómo los significados se generan, se negocian y se mantienen, ¿no?, en las relaciones con los seres humanos. Y obviamente hay un telón de fondo metodológico de la obra, de la construcción social de la realidad, que es la sociología fenomenológica de Schutz, ¿no?, que proviene de la línea de Husserl. Y combinó la fenomenología con la sociología, ¿no?, destacando que las personas compartimos los significados y creamos los mundos de forma intersubjetiva, mediante interacciones de forma cotidiana y constante, ¿no?, a través de un telón de fondo que llamaríamos, pensando también en uniendo al concepto de Mead, de George Mead, como estos universos simbólicos, ¿no?, que van creando mundos intersubjetivos. Berger y Luckmann adoptan estas ideas, las ideas de Schutz, las ideas de Blumer, de Mead, ¿no? En parte, si bien critican las ideas funcionalistas de Parsons, ¿no?, porque se distancian de ellas en ese sentido, pero de alguna manera entienden que existe unas instituciones sociales que actúan como sistemas que regulan el comportamiento humano, ¿sí? Bueno, esos serían como los pilares, ¿no?, que podríamos señalar epistemológicos de esta obra. Ahora, la integración del enfoque fenomenológico y sociológico en esta fenomenología sociológica, ¿no?, es la idea de que tenemos a Husserl, tenemos a Schutz, que nos dicen que la vida, la realidad, este mundo de la vida cotidiana, no es algo dado, sino que es algo que se construye a partir de la experiencia subjetiva, no intersubjetiva, compartido por las personas en forma cotidiana, ¿no?, en un no darse cuenta, ¿no?, y en un como así siempre ha sido, así siempre hemos existido, ¿no? Entonces, esta forma de sociología del conocimiento utiliza conceptos para entender cómo en esta interacción subjetiva nos vamos, construyendo formas de ser, construyendo roles que finalmente se van institucionalizando y se convierten en estructuras que aparecen como objetivas, ¿no? La escuela, la fábrica, qué sé yo, las leyes, las presidencias, qué sé yo, y aparecen como formas de realidad que vamos nosotros esquematizando en nuestras formas de actuar, en nuestras mentes, ¿no?, y vamos tipificando el mundo y a los demás, ¿no? Entonces, en sentido positivista, en el contexto que estamos hablando, cuando Berger y Luckmann nos dicen que su investigación no es científica en sentido positivista, nos están diciendo que no buscan en estricto rigor medir la realidad ni descubrir leyes universales de esta, ¿no?, sobre cómo las sociedades funcionan. No intentan irse por ese camino, intentan buscar, interpretar cómo las personas, cómo los seres humanos construyen y entienden la realidad a través de las interacciones sociales, ¿no? Algo que no puede explicarse únicamente con métodos de tipo cuantitativo, ¿no? El cómo se construyen, ¿no? Las relaciones, el cómo se construyen los sentidos de realidad. Por ejemplo, para el positivista, los hechos sociales, ¿no?, como una norma, como una institución que mandata, son algo que se podría leer desde el positivismo como algo objetivo, ¿no? Y que inclusive puede cuantificarse. Pero para Berger y Luckmann, los hechos sociales son construcciones simbólicas, ¿no? Ahí está la herencia de Blumer, la herencia de George Mead, ¿no?, y de Schutz, ¿no?, Husserl, siempre como telón de fondo, ¿no?, en la fenomenología. La fenomenología como una descripción profunda de lo que se está viviendo y observando. Y el observador o observadora
también es parte, ¿no?, de lo observado, ¿sí? Algo así como una cibernética de segundo orden en donde el observador también es parte de lo que observa, ¿no? Y también va transformándose con eso. Entonces todo esto va generando sentidos, va generando, ¿no?, un flujo, ¿no? Eh, como metodología fenomenológica. Por eso nombré a Husserl, que es, digamos, el padre de la fenomenología. Bueno, entonces, estas construcciones simbólicas de las que estoy hablando eh, dependen de lo que llamamos un consenso colectivo, de procesos subjetivos de significado. Vuelve a aparecer ahí el concepto de universo simbólico, ¿claro? Entonces, los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué diríamos al respecto? Bueno, fundamentalmente que aparece lo dialéctico. ¿Lo dialéctico en qué sentido? Lo dialéctico que no es un círculo, ¿no? No es un proceso circular como aparece, por ejemplo, en uno de estos esquemas que puse ahí, sino que es una espiral ascendente, es una espiral en donde en cada vuelta las cosas pareciesen tener lo mismo, pero van variando, van cambiando, se van complejizando. Siempre se están modificando. Lo que nos impone como verdadero es entonces esta construcción que se va complejizando. Nuestros productos no, a nosotros se nos imponen, ¿no? El producto se nos impone, nosotros producimos, por ejemplo, producimos leyes, ¿no? Producimos conocimiento, y ese conocimiento luego, que es un invento, que es un inventado, por ejemplo, inventamos unos procedimientos, unas reglas, nos van después mandatando esas mismas reglas, el producto se vuelve sobre el productor, ¿vale? Esto es una dialéctica y nos va transformando, ¿no? Y eso sería la praxis, ¿no? En el quehacer, ¿no?, que no es lo mismo que la práctica. La praxis es algo que justamente tiene la cualidad de transformarnos a nosotros, ¿no? Entonces el producto se vuelve sobre el productor y lo transforma, o la productora, y la transforma. Yo creo una norma, luego se hace esa norma verdadera y entonces va girando en espiral y después la realidad se nos va imponiendo como objetiva. Por ejemplo, después de que se inventa una religión, ¿no?, una explicación, ¿no?, de cómo es el deber ser en diferentes ámbitos, ¿no?, la segunda generación ya, y la tercera peor, y la cuarta, van señalando que esto, las explicaciones que se van dando de por qué se hacen las cosas, van generando mitos, van generando leyendas o van generando explicaciones, ¿no? Cada vez pueden ser más complejas, ¿no? Finalmente, la realidad se nos impone como una realidad objetiva, como una realidad que es así, ¿no?, y que la podemos inclusive palpar. No dudamos de la realidad. Y eso es interesante. Entonces aquí tenemos que aparece la conciencia. La conciencia es intencional. Siempre es conciencia de algo, ¿no? Siempre apunta y se dirige hacia algún tipo de objeto, ¿no? Ahí está el fenomenólogo Edmund Husserl o Brentano, que son todos los de la línea fenomenológica, ¿no?, que se preguntan sobre la conciencia, ¿sí? Estamos pensando en el siglo XIX, ¿no? Husserl, en la aparición de la fenomenología. Entonces, los objetos, ¿no? Cualquier objeto, ¿no?, aparece siempre en la conciencia como parte de la realidad, ¿no?, y pertenece y nosotros lo ordenamos, ¿no?, una especie de nuestra mente, nuestra capacidad psíquica y social ordena los objetos siempre en como cajones o clúster de ordenamiento en donde la realidad entonces va generando diferentes esferas de la realidad, ¿no? Entonces mi conciencia es capaz de moverse en estos diferentes ámbitos o esferas, la familiar, la educativa, la laboral, ¿no?
y vamos constituyendo diferentes espacios de realidad, pero que parecieran ser ante mi conciencia como diferentes espacios, pero como que tienen una continuidad, ¿no? Y son capaces de entender cómo nosotros transitamos por esos diferentes espacios. Ingresamos en esos espacios como una especie de continuum, ¿no? Ya, y entonces tenemos múltiples realidades. ¿Ya? Existe realidades, qué sé yo, que vivimos todos los días, que ya vamos a llamar, siguiendo a Berger y Luckmann, como la realidad por excelencia, ¿sí? Es la que vivimos todos los días, ¿no? Y en cambio, y que nuestro significado está más cerca de la definición de quiénes somos, ¿no? Quiénes somos para nosotros mismos, para nosotras mismas, y quiénes somos para las demás personas. Pero también hay otras zonas, otros clústeres, otros cajones, que son zonas limitadas de significado. Por ejemplo, alguien que practica un hobby, un deporte, un espacio en donde solamente está con un cierto tipo de personas en ciertos momentos, ¿no? Esos son zonas limitadas de significado. La ciencia, por ejemplo, el arte, son mundos en los cuales nosotros nos metemos ocasionalmente, ¿sí? Pero luego salimos, ¿no? Entonces, la realidad de la vida cotidiana, ¿sí? Sería todas estas rutinas, ¿no? Que finalmente lo que tenemos es que están estas rutinas en un mundo intersubjetivo, ¿sí? La vida cotidiana se presenta con mucha objetividad. Entonces, por ejemplo, los dramas para las personas, los pacientes, por ejemplo, que ustedes pueden atender, eh, ¿sí? O las familias, ¿no? Las viven, ¿no? Estas vidas cotidianas con una objetividad y no hay una, por ejemplo, no hay una idea de que son espacios construidos, son espacios de acuerdo, son espacios de convenciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque están constituidas esas realidades de la vida cotidiana por un orden de objetos que han sido designados como objetos ante las escenas de los sujetos, ¿no? Y los constituyen a estos sujetos, y estos sujetos, nosotros estamos metidos dentro de estos acontecimientos, ¿no? Eh, las realidades sociales, entonces, para que se queden con esta idea, son estructuradas de forma objetiva, ¿sí? Y además, la conciencia que las estructura, nuestra conciencia, nuestra capacidad, eh, siempre va a intentar presentarnos como hay un continuo dentro de la conciencia, como que estas diferentes vivencias que tenemos, ¿no? De todas maneras evocan a una continuidad biográfica. Es decir, me entregan a mí un flujo de quién soy, ¿no? Y quiénes son los demás en este mundo, ¿sí? Sin ruptura. Entonces la realidad de la vida cotidiana serían estas rutinas, ¿no? Es un mundo vivido de forma intersubjetiva, un mundo que uno comparte con los demás, ¿sí? Y, y este mundo tenemos la conciencia de que es tan real como para mí, como lo es para ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros mantenemos un acto, es interesante porque mantenemos un acto de continuo, ¿sí? Intercomunicativo. La realidad entonces es una realidad que todo el rato, como de forma cotidiana, se presenta como un flujo, ¿sí? En donde nosotros asignamos un orden, ¿no? Y lo involucramos todo este orden en escenas, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos viendo este tema, mañana ustedes van a tener tal vez eventualmente una prueba,
van a entrar en ese mundo, qué sé yo, de examen. Luego van a salir y van a experimentar el mundo de, qué sé yo, caminar por una calle, van a entrar después a un supermercado, seguramente después van a subir a un transporte y entonces luego llegan a su casa y todo eso, si ustedes se pueden analizar, son espacios eh, que uno podría inclusive denominar como espacios separados, ¿no? En donde inclusive los diferentes roles, el rol de dar la prueba, de someterse al examen, es distinto, ¿no? El rol, el cuerpo, el silencio, por ejemplo, someterse a la mirada, al control social, versus el del patio, ¿no? No estás con los compañeros, con las compañeras, es otro espacio, pero se vive como un continuum. Lo mismo dentro de un transporte. El comportamiento es completamente distinto a los dos anteriores. ¿Vale? Bueno, entonces la realidad se organiza alrededor de tiempo y espacio. Estos autores tienen clarísimo eso. En la vida cotidiana, entonces nosotros nos organizamos alrededor de un aquí. ¿Y qué es lo que tenemos más próximo en el aquí? El cuerpo. Y en el aquí y ahora, mi cuerpo me marca mi presente. Y no se agota este aquí y ahora en estos momentos, ¿no? De mi cuerpo, de los fenómenos que yo puedo experimentar, ¿no? No se agota en esto, sino que inclusive va más allá, porque mi experiencia también está llena de representaciones de, ¿no?, un mundo imaginario, ¿no? Y está lleno de lo simbólico que yo me he ido construyendo, ¿no? Dentro de este universo, que universo simbólico que es compartido por las y los demás. Esto significa que yo experimento la vida cotidiana en grados de diferente proximidad. Eh, Tengo espacios de mayor alejamiento y espacios mucho más cercanos. Entonces lo espacial y lo temporal van marcando en relación a, a mi corporalidad, a mi vivencia con el presente, con el aquí y el ahora. ¿Sí? Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana directamente más asequible a lo que yo puedo manipular con mi cuerpo. Mis encuentros, por ejemplo, corporales, es lo que yo tengo más próximo. Ahora, con el mundo de la tecnología digital, aquí Berger y Lungman se quedan un poco, qué sé yo, cortos en el sentido de que ya lo corporal justamente se va poniendo en entredicho, ¿no? Hay zonas de lo virtual, en donde la realidad podría entrar en una crisis, ¿no? ¿Cuál es la realidad, ¿no? Que ya no está anclada a mi corporalidad, ¿no? Sí a mi psiquismo, ¿vale? Y entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué es la zona de vida cotidiana directamente más accesible? Sería entonces todo lo que tenga que ver con mi espacio-tiempo corporal, en mi aquí, en mi ahora, ¿no? Y en mi manipulación corporal. Eso es lo que me hace sentir a mí una integración, ¿no?, con la vida cotidiana. Y me asienta que yo estoy viviendo en esta realidad, ¿sí? Hay un tiempo oficial, ¿no? Hay un tiempo convencional. Lo tenemos y lo marcamos cuando, por ejemplo, hay un biométrico, cuando alguien tiene que llegar a un aula de clase, cuando un docente tiene que llegar a timbrar o a hacerse presente en un cierto lugar a una cierta hora, ¿no? Hay un tiempo biológico también, ¿no? El mundo de la vida cotidiana se estructura en ese espacio en el que hay diferentes temporalidades y están marcadas por estas realidades, ¿no? Biológicas, convencionales, ¿sí? La temporalidad es una propiedad muy importante e intrínseca
para marcar y para establecer la conciencia de la vida cotidiana. Y volvemos al concepto de la conciencia, que lo teníamos un rato atrás, que decíamos que la conciencia siempre es conciencia de algo, y esa conciencia de algo está anclada siempre en temporalidades, ¿sí? Y siempre esas temporalidades tienen que ver principalmente con también tiempos convencionales que compartimos con los demás, con las demás, tiempos biológicos que también compartimos y que son consensuados con los demás, las demás, ¿sí? Y, y espacios, ¿vale? Y de esa manera es que un sujeto va organizando algo que pasa desapercibido, pasa muy, muy desapercibido, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que el torrente de la conciencia siempre está ordenado. Siempre, a pesar de que hayan diferentes, como ya dijimos, espacios, clúster, con diferentes significaciones para cada uno, diferentes espacios donde cumplimos diferentes roles, ¿no? Y todo esto está anclado con una capacidad de flujo de la conciencia como en un continuum, a pesar de que vayamos cambiando caretas de roles, ¿no? El rol de la careta de estudiante, el rol de la careta de amigo, el rol de la careta de hija, de hijo, ¿no? A pesar de que se van cambiando, la conciencia siempre lo va viendo como un continuo, porque tiene su corporalidad, ¿no? Que marca su construcción de sí mismo, ¿sí? Ahí estamos un poquito pensando en Mead, en George Mead, y esa corporalidad, ¿sí? Que es ahora el presente, nos va dando, por ejemplo, las connotaciones de tiempo y espacio, ¿no? Y de quiénes somos para los demás. Y entonces, siempre la conciencia nos está ayudando a ordenar esas experiencias, ¿vale? Ahora, ¿por qué podría ser un poco hasta el momento difícil o complejo el texto de Berger y Luhmann? Yo creo que generalmente se hace un tanto complejo porque Berger y Luhmann no está pensando justamente en cosas que están muy distantes, sino que en cosas que son tan cotidianas, tan, digamos, vistas como la normalidad de la vida cotidiana, que nosotros nos olvidamos de pensar cómo se construyen, ¿me entiendes? De la sutileza de cómo se construye, por ejemplo, la corporalidad, el espacio, el tiempo, los diferentes tiempos, eh, el tiempo convencional, el tiempo biológico, ¿no? La manipulación del cuerpo como una zona próxima en donde las vivencias se hacen cada vez más cotidianas y reales, ¿no? Eh, en donde nuestra conciencia, ¿sí? Ordena los procesos siempre como que estuviesen en una especie de tejido, ¿no? Reticular, una red que nos va uniendo todos estos espacios, ¿sí? Y entonces se nos hace complejo empezar a pensar esto, que es algo tan, tan cotidiano, ¿no? Tan común, digamos, y corriente. Entonces, para todo esto que estamos hablando, el lenguaje es un constructor de la realidad. Berger y Luhmann nos explican, nos enseñan que el lenguaje es un sistema de signos, pero no cualquier sistema de signos, ¿no? Sino que es el más importante, ¿no? Y que nosotros lo utilizamos para interpretar y dar sentido al mundo, ¿no? Entonces el lenguaje permite que nombrar la realidad, clasificar la realidad, ordenarla, categorizarla y darle significado a los objetos, a las acciones y a los fenómenos. La conciencia no podría estar en el aire, ¿no? Soy consciente de que estoy acá, si no entiendo todo eso de qué significa estar acá, es a través del lenguaje, ¿no? El estar acá, ustedes estar allá, escuchando, aprendiendo, qué sé yo, reflexionando, preparándose para un evento, por ejemplo,
no podría estar presente aquello, esa conciencia, si no fuese a través de la categorización que ustedes están realizando, a través de nombrar la realidad que ustedes están viviendo y lo que significa para ustedes, por ejemplo, los objetos que tienen a su alrededor, las acciones que están realizando y los fenómenos que aparecen frente a ustedes y que van a aparecer o que han aparecido. Ustedes ordenan, nosotros los seres humanos ordenamos nuestra existencia a través del lenguaje. Es el mecanismo mediante el cual se externaliza, ¿no?, las cosas, ¿sí? Se objetiva, ¿sí? Se señala que las cosas son, ¿sí? El mundo de las clasificaciones, estamos dentro de una casa, esto es una mesa, es una silla, ¿no? Esta es una escuela, ¿no? Estas son las calles de la ciudad, ¿no? Objetivamos la experiencia y además la experiencia individual, los diferentes estados psíquicos, ¿no?, transformándolos en algo además que es muy misterioso porque es algo compartido, ¿no? Y además accesible a los otros, a las otras. Entonces, a través del lenguaje, nosotros tenemos la sensación de que estamos en una red de significados, ¿no?, en un nosotros. Actúa el lenguaje como el medio más poderoso para crear la realidad intersubjetiva, es decir, la realidad compartida, y que trasciende además a las personas aisladas, ¿no?, sino que, por eso decía, genera un nosotros. El lenguaje, como decían los autores, transforma la realidad humana en objetiva, logra transformarla en objetiva. Entonces, la realidad se organiza alrededor de, decíamos, del tiempo y del espacio. En la vida cotidiana se organiza alrededor del aquí, como decíamos, para que quede claro, de mi cuerpo, de mi presente, ¿sí?, de la temporalidad, que es una propiedad, para reforzar, es la temporalidad, es una propiedad, según los autores, intrínseca de la conciencia. El torrente de conciencia que tenemos está siempre ordenado temporalmente. Ustedes tienen conciencia de que en estos momentos se prepararon para estar viendo este video. Mañana va a ocurrir algo, mañana ustedes tienen otros planes y ya esto habrá quedado en el pasado de la conciencia. Entonces, es importante entender que esta forma de atributo que tiene la conciencia contiene la noción espacio-temporal. Pero, como dijimos también en la lámina anterior, esa noción espacio-temporal, ¿no?, que ustedes pueden inclusive objetivizar, no sería posible si no está el lenguaje. Y la vida cotidiana se divide además, para reforzar la idea que estábamos hablando de los ámbitos de la vida, en clúster, ¿no?, en espacios, ¿no? Entonces se divide en diferentes sectores. La vida cotidiana, si nosotros la analizamos, la tenemos dividida en diferentes sectores. ¿Y cómo los vamos aprendiendo? Bueno, a través de rutinas, ¿sí? Entonces, cada espacio, ¿sí?, lo vamos resolviendo, lo vamos trabajando de formas distintas y vamos superando o enfrentando esas realidades, ¿sí?, a través de formas rutinarias, ¿no?, que vamos desarrollando. La interacción social en la vida cotidiana fundamentalmente se desarrolla en un aspecto que también es importante para los autores. ¿Cómo se desarrolla esta vida cotidiana? Pues a través de la relación cara a cara, en presencia del otro, ¿sí? De hecho, por eso que estos aparatitos que están acá empezaron cada vez más a tratar de tener pantalla y tratar de conectarnos
a través de, por ejemplo, videollamadas, teleconferencias, o estos espacios, por ejemplo, ¿no? En donde yo puedo estar mostrándome para tratar de interactuar. Por eso que todo en época, ¿recuerdan? Una época que hubo pandemia, la idea era que la interacción fuese cara a cara, ¿no? Porque la presencia del otro es fundamental. Ahí, en esa presencia, el otro se manifiesta en su totalidad, o por lo menos intentamos que sea un encuentro completo, ¿no? En donde yo me muestro frente a ustedes y ustedes a mí, por ejemplo, en un aula de clase. Cuanto más próximos estamos, los unos de los otros, las unas de las otras, más signos, más complejidades de significaciones intercambiamos, ¿no? En esa interacción vamos cambiando los unos frente a los otros. En una clase, por ejemplo, alguien puede llegar en un estado de ánimo particular porque sufrió algún accidente, tal vez, a un pequeño accidente, por ejemplo, para no ponerlo tan dramático, antes de entrar, por ejemplo, a un recinto, a una conferencia. Y en la medida en que está dentro de ese recinto, su estado de ánimo empieza a cambiar, puede empezar a cambiar por la interacción con los otros, con las otras, ¿no? Empieza a cambiar y se manifiesta entonces lo simbólico en esta interacción social y entonces aparece la transformación. Mucha gente cuando está en presencia de otras personas, por lo general, empieza a adoptar una tonicidad, qué sé yo, corporal y anímica, en concordancia al encuentro con el otro. Entonces así se vive la vida cotidiana, ¿sí? En un intercambio y en una transformación constante. Entonces ahí está el interaccionismo simbólico que hablaban los autores. ¿Vale? Ahora entraríamos a otro capítulo del libro, que es la sociedad como realidad objetiva. Lo primero que aparece en esta parte es la institucionalización, el proceso de institucionalización. El proceso es el que a través de una serie de acciones humanas tipificadas, es decir, yo te clasifico como estudiante, tú me clasificas como docente, yo clasifico a esa señora como conductora, ¿no? Tú clasificas a ese señor como cura, ¿no? Tú clasificas a esta persona como vendedor, vendedora, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Inicialmente, ¿no? Las acciones humanas que eran espontáneas en algún momento de los principios de nuestras organizaciones humanas, eran actividades que empezaba a desarrollar alguien, ¿no? No sé, recolectar, por ejemplo, comida, unos frutos, unas hierbas. Pero cuando se empezaron a repetir esas acciones de recolectar y de sacar estas hierbas, ¿no? Lo que empezó a ocurrir fue que se empezó a adquirir, si se repite y si, por ejemplo, van pasando las horas, los días, las semanas, los meses, entendiendo esta capacidad de la conciencia espacio-temporal, finalmente esas formas espontáneas, repetitivas, se van generando en un carácter, lo vamos a decir en estos términos normativos, ¿no? Entonces son acciones que los demás empiezan a tipificar y me empiezan a señalar, tú eres el que recoge la hierba, ¿no? Tú eres el que recoge los frutos, ¿no? Y tú eres el que va al río, ¿no? Y además va ocurriendo que hay una suerte de especialización, ¿no? En este carácter de repetición. Entonces se van estableciendo patrones de comportamiento y estos patrones de comportamiento que son reconocidos y aceptados poco a poco, ¿no?
van siendo, cuando decimos reconocidos y aceptados, van siendo validados por el grupo humano. Imagínense una horda, unos primeros grupos, ¿no? De Homo sapiens, qué sé yo, que están haciendo actividades. No hay una división todavía muy clara del trabajo, pero hay gente que se afana más en unas cosas que en otras, y entonces los otros van señalándolos y van encontrando que es legítimo, van legitimando su saber, su expertise, sus capacidades, sus habilidades que van desarrollando. Y generalmente entonces ahí hablamos de acciones humanas tipificadas. En este sentido, estamos pensando en las instituciones, ¿no? Las instituciones van emergiendo producto de esta acción humana, que con el tiempo se va objetivando, es decir, que adquieren una existencia independiente a los sujetos, ¿no? que las comenzaron. Hay una suerte de saber hacer que inclusive se empieza a traspasar, se empieza a hacer rito, un rito de cómo, por ejemplo, hacer vasijas, de cómo hacer puntas de flecha, un rito acerca de cómo construir, qué sé yo, quipis con madera y con cueros de animales. ¿Sí? Y de repente la gente que en un momento se pueden imaginar que por primera vez se empezó a construir esto, una primera sociedad empieza a construir algo, fabricar alguna cosa, algún artefacto y todo, alguien, ¿no? Empieza y le empieza los otros miran y alguien también se afana en mirar, así como se afana en construir, alguien que se afana en mirar, alguien se afana en aprender, y entonces la persona que inicia algo, que todos los días o qué sé yo, cada cierto tiempo lo hace y lo hacen en un mismo lugar, en una temporalidad, y los que se afanan en mirar van a ese mismo lugar, en esa misma temporalidad, recurrentemente, día tras día, mes tras mes, año tras año. La persona que inicia esto se muere. Nosotros somos seres finitos, entonces alguien se muere, tenemos la mala costumbre de morirnos. Y de repente, ¿qué pasa? Pasa que las personas que se afanaron en mirar y que se afanaron de a poco en hacer y aprender y todo, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y entonces van creando reglas. ¿Cuáles? Por ejemplo, en tal tiempo, en tal espacio, en este lugar, se hacen las puntas de flecha. Encima de esta roca trabajamos. En esta esquina, abajo de este árbol, ¿no? No se acepta que la gente, por ejemplo, no sepa, pregunte, solo se acepta que la gente mire y que imite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Reglas. Las instituciones emergen como producto de la acción humana que con el tiempo se objetivan. Entonces es decir que adquieren una existencia de forma independiente y se perciben como algo externo a los seres humanos. Sobre todo a los seres humanos que la crearon en un primer momento, en un primer chispazo de creación de las acciones, ¿no? Pero los productos de la acción humana que empiezan a emerger se van objetivando y trascienden al creador, a la creadora. Y van generando estas reglas, ¿no? Estas instituciones estructuran la interacción social. Claro, estas instituciones ¿ah? Estructuran, porque hay procesos, hay normas, hay reglas, ¿no? Y entonces la gente que quiere ingresar a ser los hacedores, por ejemplo, de armas de una tribu o de una comunidad, tienen que, ya en la segunda, tercera generación, ya tienen que obedecer que hay reglas, ¿no? No puedes llegar a cualquier hora en esa esquina debajo de ese árbol, por ejemplo. No puedes ir a cualquier piedra a trabajar, por ejemplo, las puntas de flecha, ¿no? No puede ser en cualquier espacio, no puede ser en cualquier temporalidad, ¿sí? Tú tienes que tener normas de comportamiento, qué sé yo, etcétera, etcétera.
Entonces, estas instituciones lo que hacen es estructurar la interacción social y se van perpetuando a través del proceso de lo que llaman Berger y Luhmann socialización, que después veremos, ¿no? Que se organiza de una forma, ellos la observan, le ponen etapas, ¿no? Y socialización y legitimación. Entonces hay un proceso que le llaman ellos la externalización. A ver, ¿qué es? Es un proceso a través del cual las personas, ¿no? Proyectan su idea, las externalizan, ¿no? Proyectan sus significados, ¿no? Y las acciones, ¿a dónde? Del mundo interior al mundo exterior, creando entonces una realidad social de qué tipo? Pues compartida. Entonces la externalización es eso, ¿no? Es este proceso por el cual los seres humanos proyectan su idea al mundo exterior y crean una realidad eh, que, se, que se vuelve social, ¿no? Una realidad social compartida. Pero también hay otro concepto que va unido al de externalización, que es cuando las acciones y significados externalizados ya adquieren una existencia independiente. ¿Independiente de qué? De quién las creó, de cómo se crearon, de que fueron creadas inclusive. Es decir, se pierde la noción de que hubo un momento en la vida en que fueron creadas, ¿no? Que fueron inventadas, por decirlo más crudamente. Se olvida eso. En, en, la oscuridad del tiempo, ¿no? Y entonces ocurre que la existencia que cobra estas, estas acciones, estas realidades externalizadas, se vuelve como algo objetivo, es decir, siempre ha existido, ¿sí? Se perciben como parte de la realidad objetiva. Esto siempre ha sido así, como cuando ustedes estudian. De alguna manera podríamos decir, ¿y quién dijo que había que estudiar? ¿Y quién dijo que había que ir al colegio? ¿Quién dijo que había que, qué sé yo, ¿no? Aprender por ejemplo, a leer y a escribir? Y claro, entonces ahí viene, bueno, pero es que pareciera ser que es como algo vital para sobrevivir, ¿no? Claro, pero eso fue una construcción de realidad, ¿no? Es una construcción de realidad que nosotros la objetivizamos. Y claro, junto con esta... Una vez que está objetivada estas cosas y que nosotros las aceptamos como algo que ya es natural, digamos, ¿no? Todo lo que usted acepta que es natural. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? La gente tiene la costumbre, por ejemplo, tenía la costumbre antiguamente, ¿no? De, por ejemplo, bautizar a los niños, ¿no? Echarle un líquido, el agua, eh, ¿no? Tener a un ser, qué sé yo, puro y que un sujeto que se suponía que también era puro, eh, se acercaba a este otro ser puro y como que lo protegía con esta agua, ¿no? Que es el agua llena de bendiciones. Bueno, pero eso que está objetivado y que era como algo muy natural, ¿no? Luego, ¿qué va pasando, no? Es algo objetivado, es una institución, por ejemplo, religiosa, espiritual. La educación también es una institución, ¿no? Una institución en donde se reproduce socialmente, ¿no? La estructura social, eh, qué sé yo, las clases sociales, ¿no? Hay educación para ricos, para clase media, para obreros, obreras. Pero entonces, ¿qué ocurre? La internalización. Es decir, que es el proceso mediante el cual las personas, ¿no?
al interactuar con la realidad social objetivada, ¿no? Ya objetivada, estas instituciones, ¿no? Estas reglas, estas normas, el cómo se deben hacer las cosas, las personas la incorporan estas normas, estos valores, ¿no? Los significados. ¿A dónde? Al aspecto de la conciencia. Entonces, haciéndolas parte de su forma de ser más íntima, su corporalidad, su hábitus, diría, ¿no? Entonces la incorpora en su manera de pensar, de actuar, de vivir. Es decir, la incorporan las normas, ¿no? Los valores, las significaciones que fueron inventadas son incorporadas, haciéndolas parte de la forma de ser, de pensar, de actuar, las escalas valóricas, ¿no? Porque además también nos unen, generan este nosotros colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los nenes, por eso puse imágenes de pequeñines, ¿no? Crecen en esta comunidad compartida, ¿sí? Que por ejemplo, tales días se hace algo, ¿no? Los domingos, por ejemplo, se descansa, los domingos son días de familia, participan de la actividad sin cuestionarla, ¿sí? Y, y van asumiendo todos los aspectos culturales, ¿no? De lo que se debe hacer en cierto tiempo, en ciertos momentos, y cómo se debe hacer aquello, ¿no? Y seguramente los padres que cuando se molestan porque los hijos o hijas no obedecen, qué sé yo, la tradición, ellos también vivieron en algún momento esa ruptura y les hicieron entender que tenían que hacer y reproducir esta tradición, estas normas, estos comportamientos, estos valores. Entonces se va internalizando, se van haciendo sin cuestionamiento, se van haciendo cuerpo y se asumen como una parte inherente de la cultura, por ende de sí mismos, de sí mismas, ¿no? Del pertenecer a una cultura. Para ellos, por ejemplo, hacer, por ejemplo, ir de compras con la familia o salir de paseo, por ejemplo, todos los sábados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o celebrar las fiestas patrias, ¿no? O hacer algún homenaje, ¿sí? Es como su explicación, la explicación que se da, ¿no? En esta internalización es que es así como funciona el mundo y es así como funciona mi cultura, ¿no? Este es el proceso mediante el cual las instituciones y normas objetivadas, ¿sí? Se incorporan a la conciencia individual y lo que hacen al incorporarse moldean los pensamientos, las representaciones del mundo y de sí mismas, de sí mismos, ¿sí? Y de los demás, ¿sí? Para ordenar el mundo en un sistema que no es caótico, sino que es un sistema ordenado que tiene una lógica de significaciones internas. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos otro orden de cosas, ¿no? Eh, bien, entonces, antes de llegar a la legitimación, tenemos que entender que existe algo que se llama habituación, que es todo acto que se repite con frecuencia. Claro, que crea una pauta que luego puede reproducirse, ¿no? Y sobre todo, al reproducirse reiteradamente, va generando un saber hacer con economía de esfuerzo. Eso es muy importante porque libera una energía que queda disponible para otro tipo de actividades. Entonces, lo que nosotros hacemos con la habituación es crear pautas que pueden reproducirse, liberando energía para otro tipo de actividades y normalizando nuestra conducta. ¿Vale? Esa es la habituación. Y esta habituación da origen
a algo muy importante que es las instituciones. Las instituciones, ¿no?, van generándose a través de procesos de habituación, ¿no?, reiteradas, ¿no?, que generalmente van cristalizándose, van consolidándose en institucionalizaciones. ¿Cómo surgen las instituciones? Ustedes se preguntarán. Bueno, pareciera ser que cuando se dan las tipificaciones, ¿no?, aparece una tipificación recíproca, ¿sí? Acciones habitualizadas, que son frecuentes, que se van haciendo, ¿no?, en un determinado tiempo, en un determinado momento, de una determinada forma, ¿no? Y esas habituaciones, ¿no?, son habitualizadas, valga la redundancia, y se van haciendo por tipos de actores, ¿no? Las instituciones implican entonces que estos actores reproducen la acción en un determinado espacio-tiempo de una determinada manera, ¿no? Y hay gente que va aprendiendo, que va generando una historicidad, que va generando además por ende esa habituación, ese aprender a hacer las cosas, normas, reglas, procedimientos, ¿no? Y las instituciones siempre entonces por ende van teniendo una historia, de la cual son productoras como instituciones y son, ¿no?, productos a la vez, porque después se pueden objetivizar estas acciones que se realizan, constantes, reiteradas, ¿no? Y luego entonces se van objetivando y se van haciendo normas, se van haciendo procedimientos, se van haciendo reglas. Y por este mismo hecho, entonces, de existir como instituciones ya, se van generando controles en el comportamiento humano y estableciendo pautas, ¿no? Así se hacen las cosas, no de otra manera. Así se hacen aquí, en este lugar, ¿no?, en este tiempo, en este espacio, ¿sí?, con estos procedimientos. Entonces van moldeando lo psíquico-social. Bien. Y finalmente, entonces así, entramos en un mundo institucional y este mundo institucional requiere modos, ¿no?, de cómo se tienen que estas instituciones explicarse y justificarse. Claro, porque por ejemplo nacen pequeñitos, pequeñitas de una cuarta, quinta generación. Y entonces, ¿no?, en algún momento se te tiene que explicar el por qué tú vas a la escuela, por ejemplo, o el por qué tú vas a un templo religioso. ¿Ah? Se tiene que contar una historia, ¿no?, explicarse, justificarse, ¿no? Entonces, ahí los autores dicen, la legitimación explica siempre el orden institucional. ¿De qué manera? Atribuyendo validez cognitivamente, ¿no?, a los significados objetivados, ¿sí? Hay unos significados objetivados, ¿no? Sé yo, los significados de ir a un templo religioso cada cierto tiempo. Entonces hay un significado, ese significado, ¿no?, que está puesto como el siempre se ha hecho así, pero luego requiere de un nivel, ¿no?, más sofisticado de explicación y de justificación. A eso los autores, en un segundo nivel, de unas nuevas formas de explicación, unas nuevas formas de, de explicación, ¿sí?, como se dice, estas nuevas formas les llamaron, ¿no?, objetivación de significados de segundo orden. Es decir, que se producen nuevos significados que sirven para integrar los que ya habían sido atribuidos a las instituciones que ya están presentes. Y ya tenían significados, pero hay unas segundas explicaciones, ¿no? La legitimación entonces se vuelve, como decíamos, en un orden institucional. Y ese orden institucional se tiene que ir revistiendo de validez intelectual, ¿no?, y de significados.
las normas y las instituciones necesitan, ¿no?, mantenerse. Y no solo mantenerse, sino que reproducirse. Entonces los seres humanos necesitan vivir en un mundo que no sea caótico, ¿no? Pues entonces ahí viene la exigencia de esta necesidad de conciencia de mantener un orden coherente. Y ese orden coherente es a través de las explicaciones. Las explicaciones son legitimaciones que pueden darse o por la fuerza o por el conocimiento, ¿vale? Es decir, la teoría. Por ejemplo, cuando se encuentran dos universos simbólicos, y si estos dos universos simbólicos son antagónicos, va a haber una lucha, ¿no?, de creencias, de órdenes de mundo, de significado, y o van a depurarse y sacar los elementos que se sienten contradictorios, caóticos, para generar este mundo coherente, ¿no? ¿Sí? Que sería un nuevo mundo, ¿sí?, que sale de la unión de dos universos simbólicos, de dos miradas, dos creencias, ¿no? Eh, o simplemente se repelen, ¿vale? Por ejemplo, un médico o una médica que pertenece a un mundo científico, su mirada y su orden fue creado científicamente, ¿no?, en la universidad, que sigue en el posgrado, en la especialización, pero esa persona fue criada también en un mundo religioso, por ejemplo, que tiene elementos bastante mágicos, podríamos decir, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se combinan estos dos mundos? ¿Cómo se empiezan a combinar? Entonces ahí lo más probable es que como chocan dos universos simbólicos, por decirlo, entonces la persona tiene que lograr integrarlo y pensar que, por ejemplo, la célula es algo milagroso, ¿verdad? Y que la energía que tiene la célula, ¿no?, como nunca llega a definirse por la ciencia aún, exactamente, ¿no?, cómo son los procesos energéticos, mitocondriacos, qué sé yo. Entonces, finalmente puede tener un origen, ¿no?, divino. Y ahí entonces esos dos universos simbólicos se concilian, ¿no? Bueno, los orígenes de la institucionalización, ¿no? Los orígenes tienen cuatro niveles. El nivel preteórico sería el primero, ¿no? Es decir, estamos viendo, por eso puse la imagen de un pueblo ancestral, porque el nivel preteórico es la suma total de lo que todos saben sobre su mundo social, ¿no? Es el conocimiento más primario, ¿no? Las legitimaciones tienen que ver con una validación de, lo dijo alguien, lo dijo, no sé, nuestro anciano sabio, ¿no? Eh, el primer nivel es preteórico porque se maneja mucho con las tradiciones de así se hacen las cosas porque eh, hay alguna legitimación trascendental, ¿no? Entonces, el conocimiento a nivel de la legitimación de esta institucionalización es primario. Las legitimaciones tienen que ser siempre validadas de alguna manera, ¿no? Entonces las tradiciones en este primer momento se llama preteórico, son muy sencillas, no son afirmaciones tradicionales. Así se hacen las cosas, ¿sí? Siempre se han hecho así, ¿no? La tradición es la que manda, ¿ya? Y ese sería este primer nivel preteórico. Luego tenemos dentro de ese nivel preteórico unas subdivisiones, ¿no? Uno, la legitimación incipiente, que pues ahí que es preteórica, ¿sí?, que sería la legitimación que se apoya a través de lo que señalaba yo, de las costumbres, de los hábitos, ¿no?
y que prácticamente no requiere mucha explicación. Constituye la esencia del grupo que la practica, ¿vale? Y se da por hecho que la vida que se lleva no podría ser vivida sin que se hagan las cosas como se hacen, ¿vale? Las formas no son cuestionadas, no se pregunta, ¿no? El grupo depende de esos ritos, ¿no? Son uno solo, el grupo y los ritos, ¿vale? No hay ningún cuestionamiento, ¿ok? Luego, la legitimación de segundo nivel, que serían teorías locales o teorías de corte más narrativo. En este nivel ya se empiezan a utilizar algunas explicaciones para sostener a las instituciones que existen dentro de ese mundo. ¿Cómo se sostienen esas instituciones? ¿No? Por ejemplo, atrás si está el Partenón, o si hay leyes, qué sé yo, formas de casamiento, formas de organización familiar, formas de guerrear, formas religiosas, espirituales. ¿Cómo se sostienen? A través de relatos, a través de cuentos, de explicaciones narrativas para justificar las prácticas, ¿no? Se introduce un contexto de tipo histórico, ¿no? Cultural, o quizá una epopeya, ¿no? O un relato religioso que finalmente llega a darle sentido y sostenimiento a ese tipo de costumbres. Entonces, cuando se pregunta por qué se hacen las cosas, una hija a un padre, un hijo a un padre, a una madre, la explicación entonces a través de un relato, ¿vale? Por ejemplo, eh, una familia, ¿no? Va transmitiendo los ideales, ¿no? A través de sanciones, de enseñanza. Si no rezas antes de comer, ¿no? Puede dar, por ejemplo, mala suerte porque, y te van contando la historia, ¿no? ¿Sí? Etcétera. O la historia de la escasez de alimentos, qué sé yo, ¿no? Y finalmente, ¿qué estamos queriendo decir ahí? Que se legitima las instituciones de esta manera. El tercer grado de legitimación es ya eminentemente, y lo conocemos quizá porque aparece muy fuertemente desde el siglo XV en adelante, que es la legitimación de tipo teórica, donde aparece doctrina e ideología. En este nivel las normas, este, las justificaciones, ¿no? Son por teorías formales, ¿no? Sistemas ya más complejos, ideológicos, que brindan un marco coherente a las instituciones y a la existencia, ¿sí? El sistema, por ejemplo, capitalista se legitima a través de teorías económicas, del libre mercado, que argumentan que la competencia mejora la eficiencia o genera riqueza para las sociedades, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, económico. Cosa que, por ejemplo, soporta ¿qué? Soporta las instituciones que además soportan el que así se hacen las cosas, ¿no? La naturalización, que viene, por ejemplo, a rupturar Karl Marx, ¿no? O Friedrich Engels, ¿sí? O Gramsci, qué sé yo. Entonces, ese mundo, ese sistema de explicaciones legítimas a través de teoría económica del libre mercado, pues, ¿qué hacen? Sostienen un tipo de realidad social, política y económica, ¿no? Así se hacen las cosas y se hacen por tales razones teóricas, qué sé yo, formales, ideológicas, que se pueden rupturar. Porque alguien puede decir, bueno, pero eso es un relato, es una historia, no es una razón objetiva, no es una teoría válida, por ejemplo. Y entonces ahí hay luchas ideológicas, ¿no? Eh, o en el ámbito religioso también puede existir, que se justifican como medios para la salvación el bautismo, qué sé yo, los sacramentos católicos, ¿no? O las temáticas, por ejemplo, de cómo se sostiene el sistema político legal, la igualdad, la soberanía, qué sé yo, que ahí aparecerían, ¿no? Los derechos humanos, que argumentan las instituciones, ¿no? Son sostenidas, ¿no? O la institución, por ejemplo, de la democracia, a través de teóricos como John Locke, qué sé yo. Entonces,
ya estamos en un nivel en donde lo que hay son cuerpos teóricos. Y un cuarto nivel de legitimación que le llaman los autores universal o metateórica. Es decir, más allá, son cosmovisiones. Aquí las normas e instituciones se integran en un marco mucho más amplio que da sentido a toda una existencia humana, conectando lo cotidiano con lo trascendental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo cotidiano con lo trascendental. Los sistemas de casta en la India, ¿no? Es un sistema, ¿no?, organizado, son instituciones históricas de control social, pero que se justifican bajo un marco trascendente de hinduismo, en donde se relaciona el karma con el ciclo de reencarnaciones, con cierto tipo de penitencias que te pueden llevar a un nivel no superior. Y bueno, podríamos pensar también en el ejemplo del medioevo, ¿no? Con los siervos, ¿no? Y con este, en los señores feudales, ¿no? Etcétera, que también era una sociedad de casta. Durante la Edad Media, por ejemplo, el feudalismo estaba legitimado por la idea del orden divino, en el que cada persona tenía un lugar asignado por Dios, ¿cierto? Eh, o el progreso científico. ¿Se legitima dónde? Del siglo XV para adelante, en la modernidad, con una cosmovisión de tipo secular que valora el conocimiento como una herramienta que va a catapultar la vida del ser humano y la progresión y comprender el universo y el desarrollo y la autorrealización. Bueno, el progreso científico, nada de eso ha ocurrido, pero ¿no? Ahí hay una idea de legitimación universal metateórica, ¿no? En donde el cuento narrativo que se da tiene que ver con algo superior, ¿no? El orden de las cosas de la vida cotidiana se legitima por un orden superior. Ok. Otro concepto que tiene Berger y Luckman es el rol, ¿no? Esto implica los roles, ¿no? Acciones típicas y actores tipificados y tipificantes. Por ejemplo, en la universidad, ¿quién puede recibir clases? Bueno, ¿quién puede recibir clases? Los estudiantes. Pero ¿de quién? ¿No? El rol de estudiante y el rol, ¿no?, de maestra o maestro, ¿no? Es porque implica además una postura, una cantidad de, digamos así, lo voy a decir en términos burdianos, de capital cultural objetivado, ¿no?, de haber adquirido conocimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sujetos en el rol se legitima a través de tipos de lenguaje, de tipos de postura, de tipos de vestimenta. Entonces, los diferentes actores sociales que se encuentran tienen que actuar sus roles y están condicionados a actuar esos roles, ¿no? Y esos roles, ¿no?, en la medida en que son tipificaciones recíprocas, van colocando a un otro en este interaccionismo simbólico en una frecuencia, ¿no?, y en un escenario coherente. Por ejemplo, un profesor que llega yo decía, con una pelota de playa, con chancla y con gafas de sol, ¿no?, tipo playero, ¿no? Los estudiantes, si bien pueden estar en su rol de estudiante, deslegitimarían a un profesor así, a menos que el profesor entrara en una coherencia pedagógica que tenga que ver con hacer esa actuación que está descontextualizada para su rol, ¿no? Tendría que explicar, si no, no cabría, la coherencia se rompería. O el estudiante o la estudiante que llega con traje de baño a clase. ¿Me entienden? Entonces tiene que ver con, implica acciones típicas de actores que, ¿no?, también van a ser actuaciones esperables dentro de un universo simbólico compartido, ¿no? Implica lenguaje, ¿cierto?
implica intercambio simbólico, ¿sí?, dentro de una red convencional, ¿vale? Entonces los roles son esperados. Cuando hablamos de comprender los roles, lo que hablamos es de comprender lo que sostiene estos roles. ¿Qué es la música de fondo que sostiene los roles? Las instituciones. Actúo en función del rol que tengo. Y el rol que tengo, ¿no?, está en función del contexto. ¿Y el contexto quién lo da? Las instituciones, el orden institucional que posibilita, ¿no? Las instituciones, ¿no?, existen, y existen porque los jugadores, los actores que están dentro de las instituciones juegan el juego que mandata las instituciones. Y a su vez las instituciones crean todo el ordenamiento, las leyes, los procedimientos para que los actores jueguen, por decirlo de alguna manera. Entonces, en virtud de los roles que se desempeña, se tiene que entrar en zonas específicas de conocimiento social, es decir, de prácticas sociales. Ya esas prácticas sociales son socialmente objetivadas, ¿no? Y estos conocimientos también son objetivados. Es decir, por ejemplo, yo sé que dentro de una facultad de psicología las personas van a actuar de acuerdo a las normativas de la institución, a los formatos que reproducen y producen cuerpos, miradas, estéticas, ¿no? Bueno, conocimientos, obviamente, etcétera, etcétera, formas de hacer, documentos, y todo ese conjunto de actores y actoras sociales, ¿no? Eh, son coherentes con esta institución y la hacen coherente para que exista, ¿vale? Entonces, esto implica una distribución social del conocimiento, ¿vale? Y una aceptación de dicho conocimiento y un ilusio de realmente jugar ese juego, ¿no?, que es compartido. Y la reificación. Bueno, la reificación, después de todo esto que hemos ido conversando, es la aprehensión, el ingreso, ¿no?, el entendimiento de que los fenómenos humanos son cosas, ¿no? Son cosas y cosas objetivas, ¿no?, que no son creadas por lo humano. Entonces la reificación implica que los seres humanos somos capaces de olvidar que nosotros mismos hemos inventado este mundo humano. El mundo eh, nosotros lo hemos construido, lo hemos inventado, hemos creado, como siempre digo, uno de los mayores inventos que hemos realizado. Generalmente se pregunta cuáles son los inventos del Homo sapiens, ¿no?, qué sé yo. Y se dice la rueda, el fuego, pero crear e inventar la sociedad ha sido, yo creo, el invento más trascendente, ¿no?, impresionantemente trascendente, y del cual nosotros nos olvidamos que ha sido un invento, ¿no? El mundo social se ha objetivado, ¿sí? La objetividad del mundo social significa que enfrenta a los seres humanos como algo exterior a sí mismo y exterior, ¿no? Nos lleva a un desconocimiento que nosotros mismos lo hemos fabricado, ¿no? Con sus códigos, con sus reglas, con sus procedimientos, etcétera. Entonces también los roles pueden reificarse, al igual que las instituciones. Es decir, por ejemplo, decir que alguien que diga que no tiene opción en un asunto, que tiene que simplemente actuar como se mandata actuar. Por ejemplo, ¿no?, actuar en los roles, en rol de hijo, rol de estudiante, rol de marido, de padre, ¿no?, y que no hay ninguna otra opción, ¿no? Es reificar el rol, por ejemplo, ¿no? O actuar de acuerdo a los reglamentos, a las estructuras de la institución. Por ejemplo, por sobre procesos
qué sé yo, emocionales, afectivos que podría haber, en donde te podría de repente hacer un quiebre con la reificación y pensar de que la institución no es tan real como parece y puede haber intersticios, puede haber grietas, ¿no? De hecho, justamente hoy día estaba leyendo algo de Zizek, que es un pensador contemporáneo, que hablaba de alguna manera de que las formas de resistencia son formas de alguna manera de romper quizás desde este punto de vista con las reificaciones, con romper con esto de pensar que las instituciones solo son tan reales, son tan objetivas y siempre han existido. Entonces algunas veces la desobediencia o la procrastinación ¿no? Pueden ser actos inconscientes de resistencia. Bueno, lo dejamos ahí ese punto. Y bueno, llegamos digamos al penúltimo tema fundamental del texto, que es la realidad subjetiva, que está mucho más cerca de ser entendido eh, para ciertos tipos de áreas de conocimiento de la ciencia humana, como la psicología, porque la anterior era mucho más aprensible para los sociólogos o sociólogas. La internalización de la realidad comienza fundamentalmente con la socialización primaria, que es el proceso por el cual todo sujeto internaliza el mundo social y se convierte en miembro de la sociedad. Bueno, en este proceso encontramos tres momentos simultáneos: la externalización, ¿no? La objetivación, que aparece el mundo como realidad objetiva allá afuera, y luego de nuevo una vuelta, ¿no? hacia la internalización. La internalización implica la aprehensión o interpretación de un acontecimiento objetivo y transformándolo en una expresión de carácter subjetiva. La realidad subjetiva, entonces, por ende, deberíamos entenderla como un conocimiento que todo sujeto tiene de sí mismo, ¿no? De su mundo social, ¿no? Y de cómo funciona este mundo social, ¿vale? Entonces, un individuo no nace miembro de la sociedad, sino que adquiere esta condición a través de un proceso de socialización, que es temporal y que implica un proceso de internalización de tipo dialéctica de la sociedad. Por eso yo siempre digo en las clases que nosotros tenemos dos nacimientos: un nacimiento que es biológico, nace, ¿no? el ente, ¿no? Zoe ahí en una maternidad X, eh, un bebé, un cachorro humano, pero falta el momento segundo, ¿no? En donde un otro significativo que habitualmente es la función materna va generando eh, el ingreso al lenguaje y con ese ingreso al lenguaje el ingreso a lo social, ¿no? A la cultura, ¿no? A los universos simbólicos de ese mundo, tailandés, turco, qué sé yo, pakistaní, ¿no? Etcétera, ¿no? Qué sé yo, guatemalteco, ecuatoriano, chileno, argentino, ¿no? Entonces, ese segundo nacimiento, y digo función materna, es provocado por esta función materna. Puede ser, digo función porque puede ser la madre, puede ser alguien que haga esa función. La socialización se da en la dialéctica. La internalización es un proceso de aprehensión subjetiva de la realidad, que no es posible sin que haya habido una externalización y una objetivación previas. Es decir, como decía Durkheim con los hechos sociales, ¿no? Primero está el entramado social, y el entramado social es trascendente porque está antes de que uno exista y estará después de que uno muera. Es social, ¿no? Es una cosa que nos integra, y para habitar el mundo social necesitamos ingresar, sumergirnos a esa retícula
simbólicas, ¿no? De significaciones. Y es coercitivo, porque nos mandata. Quien no se sumerja en ese proceso de externalización y objetivaciones previas, choca y es expulsado del grupo social, ¿no? Ahí está, no sé, la construcción, por ejemplo, de el gran encierro que veríamos con Foucault, ¿no? Gente que choca con ese mundo de estructura social. Y ahí entonces tenemos que aparece primero la socialización primaria, que es la más importante. La niña, el niño internalizan el mundo de sus padres, es decir, el mundo como una realidad objetiva. Esta internalización se produce con una carga emocional enorme, ¿no? En este proceso la niña, el niño aprende ¿qué? Roles, ¿no? ¿Sí? El lenguaje además es el primer y basal instrumento fundacional y fundamental de socialización primaria. Y es vital para internalizar los significados de la realidad. ¿Vale? Y tenemos el segundo, que es, ¿no?, la parte de la internalización de las estructuras sociales, ¿no?, con la socialización secundaria. En este ámbito, ¿no?, se produce la internalización de los mundos institucionales, ¿no?, y que se basa en toda la adquisición social de reglas, de procesos, de comportamientos, de normas, que son transmitidos a través de las instituciones. Aparece la división social del trabajo, la distribución social del conocimiento. El individuo puede encontrar entonces ahí, gracias a la socialización secundaria, un proceso de desarrollo psicosocial compartido, ¿no? El sujeto se prueba a sí misma, a sí mismo, ¿no?, dentro de ese ámbito. Y es fundamental entonces la socialización secundaria, ¿no?, para entrar en el mundo de la vida cotidiana, pero social, y lo voy a decir en estos términos, ya que estamos en esta nivel evolutivo de social, el sujeto aprende a ser un sujeto productivo, en donde entonces cuando se va diciendo siéntese, párese, tome distancia, cállese, con la campana salga, con la campana entre, salga al pizarrón, obedezca, no, qué sé yo, disciplínese, etcétera, etcétera. Estas instituciones que Goffman las llamaría instituciones, bueno, cercanas a la institución total, entonces se va creando un sujeto, un tipo de sujeto, sujetado a un tipo de estructura, con unos tipos de construcción que van haciendo que el sujeto sea un sujeto productivo y obediente. Entonces ahí se va dando un proceso de internalización, ¿no?, tanto en la socialización primaria como en la secundaria, pues la persona o el sujeto siempre está interpretando el mundo, pero claro, lo interpreta con un telón de fondo cultural, ¿no?, con un universo simbólico que hemos visto que está siempre como música de fondo. El individuo en la socialización secundaria internaliza roles, y estos roles pueden ser diferentes del que tiene en la vida cotidiana, y se le va preparando para actuar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, un estudiante que entra a la universidad se le está preparando, se le ha preparado en la primaria, luego en la secundaria, ¿no?, para que haga las cosas que tiene que hacer de la forma en que se le está pidiendo.
para luego salir al mundo, a un ámbito de la vida, por ejemplo, un hospital, qué sé yo, algún espacio, para que reproduzca ese orden en el cual ha sido preparado. La socialización nunca es total, ¿no? El individuo siempre mantiene un grado de subjetividad y puede oponerse a las definiciones de realidad de la sociedad. Y digamos, ahí está el grado de agenciamiento, ¿no? La realidad se mantiene a través de un diálogo, ¿no? Y Berger y Luhmann siempre creen en esta posibilidad. Bueno, por ahí está el tema de su mirada más constructivista, esa mirada de poder criticar, ¿no? De poder tomar distancia y generar este diálogo interno para que con su capacidad, su voluntad, su volición, puedan tener este grados de libertad, ¿no? De agenciamiento, como podríamos decir. Entonces, ahí pasamos a un tercer punto que sería las teorías que ellos manejan sobre la identidad. La identidad es un elemento clave. Se encuentra en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad es formada siempre socialmente. Es modificada por el mismo proceso social. Y ahí entonces entramos en un concepto más marxiano que es la praxis, ¿no? Las identidades sociales son siempre históricas. Para estos autores se forman a través de las experiencias individuales. ¿Vale? La identidad se puede modificar. La identidad puede ser cambiada o transformada, ¿no? La identidad también se puede ver afectada por las acciones de la sociedad en esta interacción mutua, dialéctica, ¿no? La identidad no es tampoco solo un dato biológico para estos autores, sino que es una construcción social. Fíjense, ¿no? Es muy importante eso. Eh, y la relación entre individuo y sociedad, como decíamos, siempre va a ser de tipo dialéctica. Lo que el individuo hace afecta a la sociedad y lo que la sociedad hace afecta al individuo, ¿no? Constantemente. Eh, por ejemplo, eh, los sujetos siempre son parte, encarnan los modelos societales a los cuales, en los cuales ellos navegan, digámoslo así, ¿no? Y estos modelos societales donde navegamos, ¿no? Van siendo sutilmente transformados, ¿no? En la dialéctica por los sujetos o por sus capacidades de agencia. Ahora los autores hablan de que hay una relación entre organismo e identidad, porque ellos hablan obviamente de que el organismo es la base de la identidad. La identidad es una construcción social, pero también tiene un componente biológico, no lo desconocen. El ser humano está influenciado tanto por su organismo como por la sociedad. De hecho, nosotros podemos percibir lo que percibimos eh, porque tenemos una mochila biológica que nos permite un cierto rango de percepciones y no otro tipo de percepciones, ¿no? Pero además, como grupo social, podemos interpretar y construir ese mundo, ¿no? Que está recogido, ¿no? A través de los órganos, qué sé yo, corporales, biológicos, pero le damos un sentido y un significado. La sociedad influye en el organismo a través de, por ejemplo, la cultura alimentaria, sexual, ¿no? Y de todas las actividades que los seres humanos participamos. Y existe una dialéctica entre la naturaleza y la sociedad constante, ¿no? El ser humano está influenciando a la naturaleza y siendo transformado por ella, ¿no? Y la socialización influye en la manera en que se vive el cuerpo, ¿no? O sea, cómo fueron enseñados, ¿no? Los sujetos a vivir en sus cuerpos, a habitar esos cuerpos, a habitar nuestros cuerpos, ¿sí? Y está culturalmente definido eso. Entonces es fundamental recalcar la dialéctica entre individuo y la sociedad en la formación de la realidad subjetiva. La realidad subjetiva no es fija, es algo que se construye,
La internalización es un proceso activo, ¿no? Constante. El individuo no es un receptor pasivo, ¿no? Es importante considerar los aspectos sociales como biológicos, ¿no? que influyen a la identidad. La socialización es fundamental para la construcción de la realidad subjetiva. Y hay un continuo proceso de diálogo entre los individuos y la sociedad, que obviamente posibilita ese diálogo mantener la realidad subjetiva, como es. Y hasta ahí estaríamos con el tema de Berger y Locke. La próxima sesión es Michel Foucault. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido de ayuda para sus lecturas. Adiós.